sobre algo que debería ser una preocupación para cada uno de nosotros, algo que nos debería mantener expectantes y algo que deberíamos anhelar cada uno de nosotros. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de la venida de nuestro Señor, ¿no? Que si bien sabemos y por fe en lo que dice la palabra de Dios, creemos en ello como una realidad y algo cierto que va a ocurrir, muchas veces nos vemos, ¿no?, como distraídos en nuestra rutina, en nuestra vida, en nuestras preocupaciones, y descuidamos que como hijo de Dios debemos vivir cada día como si el Señor viniera cuando hoy, ¿no es cierto? Y eso debería generar en nosotros un estado de alerta, de expectativa, de estar velando, como dice la palabra, y no durmiendo en el sentido espiritual, porque el Señor puede venir en cualquier momento y eso es una realidad. Así que hoy me gustaría poder ver 4 puntos que nos hablan acerca de cómo vivir nuestro diario andar anhelando, ¿no?, la venida del Señor. Pero antes, a modo de introducción, mencionar algunas cosas que son evidencia, ¿no?, de que la venida del Señor está cerca. Siempre hablamos de que por cómo uno ve el panorama mundial, las cosas que van sucediendo, todo indicaría que tiene que ver con aquello que la palabra de Dios anunció hace mucho tiempo, de que el Señor va a venir a buscar a su iglesia y después todos los desenlaces que vienen después del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Bien, la primera evidencia de que la venida del Señor está cerca tiene que ver con Israel. Israel podríamos decir que es el reloj de Dios. Todo lo que Dios profetizó con referencia a Israel, el pueblo escogido de Dios como nación, nos van dando indicios de que la venida del Señor se va aproximando. Hay un pasaje allí en Mateo capítulo 24 y versículo 32. Mateo 24 y versículo 32. Y el versículo paralelo a este también está en Lucas 21:30, que dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Fíjate que este versículo está dentro del contexto donde se habla de la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Y dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Acá está utilizando el Señor una figura de una planta muy conocida, quizás no tanto para nosotros, aunque en mi casa el vecino tenía una higuera, ¿no?, que las ramas invadían propiedad nuestra, entonces siempre iba yo y sacaba los higos. Y también nos acordamos de los campamentos que íbamos con Sil, campamento Lina, había una higuera muy grande, así también que era un placer ir y en verano comer de ese fruto, porque es en el verano donde da el fruto esa planta. Y acá estoy utilizando ese ejemplo para decir: de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Es decir, la higuera y su estado de maduración o biológico, no sé cómo decirlo, anuncia que el verano está cerca. Y esto es un ejemplo para decir que la higuera, como paralelismo del pueblo de Israel, y lo que vaya sucediendo con el pueblo de Israel, anuncia que ese verano, que esa venida del Señor, también está próxima a llegar. ¿Y qué cosas podemos ver que han pasado en los últimos años en Israel que anunciarían que la venida del Señor está próxima? Lo primero que sucedió y muy importante en Israel, después de todo el suceso de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y la aniquilación de millones de judíos, ¿qué fue lo que sucedió en territorio palestino? Recuperó una parte. Claro, se creó el Estado de Israel el 15 de mayo de 1948, hace ya como más de 70 años, ¿no? Si no saco mal las cuentas, 70 y pico de años, que Israel se estableció en la tierra prometida de sus ancestros, Abraham, Isaac, Jacob, como un Estado por primera vez, con su sistema republicano, democrático, sus
instituciones y demás, con sus límites, y de ahí todo el problema que después surgió de eso, cuántas guerras, problemas y conflictos con los vecinos árabes de alrededor. Y hoy en día siguen en guerra por esta misma razón, ¿no? Por una disputa territorial, pero que no es solo territorial, sino que tiene que ver también con un trasfondo cultural y religioso. Y esto nos habla también de pasajes bíblicos donde van anunciando que el Señor va a recoger de todas las naciones a su pueblo, porque los judíos fueron dispersados de tiempos antiguos, y es increíble cómo este pueblo personas judías, pero que nacieron en Europa o en América o en Asia, en diferentes lugares, sienten ese deseo ferviente de volver a su tierra prometida. Y desde ese año que se creó el Estado de Israel, muchos judíos empezaron a volver a su tierra. Y esto nos va hablando, ¿no?, de cómo el Señor, además de preservar a su pueblo, por más de que muchos lo han querido aniquilar y sacar de la faz de la tierra, porque ese era el objetivo, por ejemplo, del nazismo, ¿no es cierto? Eliminar por completo al pueblo judío de la faz de la tierra. Dios siempre preservó a su pueblo porque tiene un propósito, ¿no?, para el fin de los tiempos, y cómo esto de que han vuelto a su tierra prometida va preparando también el escenario para lo que va a ser el reino futuro de Jesucristo ahí en ese lugar. Otra evidencia de la venida del Señor tiene que ver con las guerras y las revoluciones que vemos en este mundo y cada vez más asiduamente. Hoy podemos pensar en qué guerras están así como latentes. Rusia-Ucrania. Han pasado ya unos no sé cuántos años, 3-4 años, y siguen en guerra. Israel con el terrorismo de palestino. Y así vemos cómo las guerras no cesan en este mundo, sino que cada vez se incrementan más. Y la palabra dice, ¿no?, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Esto lo vemos, por ejemplo, en Lucas 21. También en el mismo contexto donde el Señor habla de la venida del Hijo del Hombre, Lucas 21 y versículo 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y dice el versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿no? Y esto enmarca en lo que es el contexto de las guerras, ¿no?, la angustia que generarán en las personas y cómo esto va a llevar a incrementarse cada vez más. Una tercera evidencia de la venida del Señor tiene que ver con el hambre. Hay estadísticas que hablan de que un quinto o una quinta parte de la población mundial padece hambre en esta tierra, aunque no parezca, ¿no? Porque en la Argentina, con sus altibajos económicos, creo que nunca nos faltó o estuvimos al punto de que sí no teníamos que comer. O como mucho habremos estado un par de días ahí no tecleando, que se nos acabó la plata, pero no es una situación que la vivenciemos permanentemente. Pero hay lugares en el mundo y muchas personas que realmente padecen el hambre. Y se habla más, ¿no?, del norte de nuestro país, por ejemplo, no hay muchas necesidades, y en el mundo entero. También las estadísticas dicen que mueren 30 personas por minutos de hambre en el mundo. No sé cuántos minutos hace que estoy hablando, pero multiplicarlo por 30. Y según las estadísticas, ese es el número de personas que mueren de hambre en el mundo. Y de esto nos habla también Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. Y vamos a leer solamente el versículo 8. Está hablando, obviamente, el Apocalipsis es un libro que habla figurativamente, ¿no? Pero está hablando de los sellos y los juicios que Dios va a derramar sobre esta tierra. Y dice el versículo 8, miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
Si bien es un lenguaje simbólico, lo que está expresando que en un momento de la tribulación va a haber gran mortandad por hambre en la tierra. Y esto va a venir como un juicio también en el tiempo final. Y si ya lo estamos viendo ahora, quiere decir que la venida del Señor está cerca. También la palabra de Dios habla como señales y evidencias de la venida del Señor, habla sobre las epidemias y las enfermedades. Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con plaga, cuantas veces quieran. 15:1 de Apocalipsis. Viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tendían las 7 plagas postreras, y allí se consumía la ira de Dios. Capítulo 16, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban la imagen. Capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Todas estas profecías del Apocalipsis están anunciando también que van a venir como parte también del juicio y de la ira de Dios, plagas y enfermedades sobre la tierra. Y ni hablar, ¿no?, de las epidemias, enfermedades y cosas que se van acrecentando sobre la humanidad. Catástrofes naturales, otra evidencia de la venida del Señor, Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Capítulo 8, versículo 5. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó de fuego el altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Capítulo 11, versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron glorias a Dios del cielo. Cosas proféticas que van a suceder, ¿no es cierto? Cambios climáticos, terremotos, muertes, anuncios de que este mundo va a llegar a su fin. Y por último, otra evidencia de la venida del Señor es la decadencia moral que vemos en la sociedad. Así como sucedió en los días de Sodoma y Gomorra, así como sucedió en los días de Noé, va a suceder también en estos últimos tiempos, donde la decadencia moral y el pecado va a ser tan grande que Dios va a terminar con esto de una vez y para todo, ¿no? Y podemos mencionar el materialismo, el sensualismo, la impiedad, la falta de temor a Dios, la inmoralidad sexual, ¿no? Y va a llegar a un colmo tal que Dios va a ejercer su juicio y va a terminar con todo esto de una vez por todas, ¿no? Y podríamos decir que los pecados que hoy estamos viviendo sobrepasan aquellos pecados que la Biblia describe, ¿no?, de Sodoma y Gomorra. Es increíble lo que hoy se está viendo, ¿no?, con abusos, violaciones, abortos, pecados de moralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, estas son evidencias de que el mundo se va preparando para llegar a su fin y que Cristo pronto va a venir a buscar a su iglesia. Entonces, pensando en esto, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Vamos a ver 4 pasajes y 4 puntos que nos hablan de cómo nosotros deberíamos estar esperando a nuestro Señor en este contexto en el que vivimos. El primer punto es la exigencia de una vida santa. 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3 y versículo 2 y 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, seremos como semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, cuando Cristo venga, vamos a ser semejantes a Él, vamos a ser transformados en un cuerpo sin pecado. Pero mientras tanto, dice acá, debemos aferrarnos a la venida del Señor y tener esa esperanza, ¿sí? Porque el que se mantiene con esa esperanza de que un día seremos transformados y le veremos a Él tal como Él es,
¿Qué va a hacer esa esperanza en nosotros? Va a hacer un proceso de purificación. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Vivir cada día consciente de que su venida puede ser hoy, nos va a animar y alentar a nosotros a alejarnos de la vida del pecado y poder entregarnos a una vida de pureza, de santidad. Y esto debe ser un objetivo en cada una de nuestras vidas. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, y versículo 13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿En dónde? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Acá este pasaje en el apóstol Pablo vuelve a reafirmar esta idea, ¿no? De que nuestra vida debe ser irreprensible en santidad delante de Dios, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso que esto pueda ser una realidad en nosotros, que su venida nos incentive, nos motiva a vivir una vida de firmeza, de fidelidad al Señor, irreprensible como leíamos recién, y de una santidad genuina, ¿no? También Lucas capítulo 6, vamos a ver unos versículos ahí, nos animan a esta vida que Dios quiere, ¿no? De cada uno de nosotros. Lucas 6, 22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿De qué está hablando este pasaje? De que si uno vive expectante de la venida del Señor, con esa esperanza que nos purifica a nosotros mismos y deseamos vivir una vida que le agrade a Él, vamos a tener contras en este mundo, burlas, persecuciones. Pero dice que esto tiene que ser un motivo de gozo para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poner nuestra mente en lo que va a ser la vida en gloria en el cielo, donde dice que va a haber gran galardón, va a haber un premio para aquellos que quieran vivir como el Señor quiere, a pesar de las burlas, del menosprecio que podamos sufrir en este mundo. Y ya lo dijo el Señor en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, el Señor viene y el primer punto que debemos velar en nuestra vida es la santidad, ¿no? Y descansar en el Señor sabiendo que hay gran galardón para aquellos que permanecen fieles a Él. Otro pasaje que habla sobre la venida del Señor y que nos habla de que tenemos que tener paciencia bajo los momentos de prueba. Hebreos capítulo 10 y versículo 35. Dice este pasaje, Hebreos 10, 35. No perdáis pues vuestra... ¿Qué cosa no tenemos que perder? Confianza. La confianza, que tiene grande galardón. Otra vez está hablando del galardón, del premio. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y fíjate lo que dice el 37. Porque aún un poquito, está hablando de un tiempo corto. Y el que ha de venir, Jesús, vendrá y no tardará. Este pasaje también está en el contexto de la venida de Cristo a buscar a su iglesia. Dice, aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero en ese poquito de tiempo, que quizás para nosotros es mucho o no, se nos pide que tengamos paciencia cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿no? El Señor nos va a acompañar en las pruebas. Nunca nos prometió que iba a ser fácil caminar en este mundo sirviéndole, agradándole, siguiéndole con fervor. Vamos a tener pruebas de todo tipo. Y quizás hoy estés pasando por una situación de prueba. Pero Dios te pide que no pierdas la confianza en Él. Que seas paciente. Porque va a haber un galardón. Y porque el Señor vendrá en breve. Aún falta un poquito. Pero su promesa es firme y Él va a venir. Lo dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 6 también, ¿no? Sobre las pruebas. 1 Pedro
capítulo 1, versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, ¿cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Que el Señor nos encuentre cuando nos venga a buscar, firmes aún en medio de las pruebas, con plena confianza en Él, ejercitando la paciencia. Así como es probado el oro, dice este pasaje, es probada nuestra vida en medio de las pruebas. El Señor viene en breve y debemos alentarnos frente a su venida, ¿sí? Y enfrentar las pruebas con confianza y paciencia. Otro punto que tiene que ver con la venida del Señor y nuestra actitud es la fidelidad a la doctrina de la palabra de Dios. 1 Timoteo 6:14. Dijimos primero un llamado a vivir en santidad mientras esperamos al Señor. En segundo lugar, tener paciencia y confianza en las pruebas, porque Él no tarda y va a venir pronto. Y en tercer lugar, mientras esperamos al Señor, debemos ser fieles a sus enseñanzas, a su doctrina, a la sana doctrina de la palabra de Dios. 1 Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento sin mácula, es decir, sin mancha, ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla del mandamiento, habla de toda la palabra de Dios, de las enseñanzas que el Señor nos dejó acá como sus hijos y como iglesia. Debemos velar para que sus enseñanzas se mantengan puras, sin mácula, dice, sin mancha y sin reprensión, porque eso nos va a ayudar a vivir la vida como Él quiere hasta que Él nos venga a buscar. Y hoy vivimos en un mundo donde estamos en la era de la internet, del acceso al conocimiento, del acceso a cualquier tipo de cosas buenas, pero también cosas malas. Entonces, nuestra preocupación como hijos de Dios, sabiendo que el Señor puede venir ya, es mantener firmes sus enseñanzas y no dejarnos invadir de enseñanzas que provengan de este mundo, o enseñanzas quizás que estén disfrazadas de una cristiandad o de una falsa cristiandad, porque a veces en internet preferimos escuchar, no sé, un mensaje de cualquier pastor, apóstol o falso maestro, y bajo un manto de piedad y de un lindo devocional o de una linda canción, quizás el enemigo puede también estar introduciendo falsas doctrinas en nuestra vida. Por eso, ¿cuál debe ser nuestra fuente de estudio y de consulta? La palabra de Dios, que es lo que Él nos dejó como revelación, ¿no? Para su iglesia. Se nos decía ahí cuando leíamos, mantén, que guardes, dice, el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor. Eso es lo que se nos pide. Hasta que Él nos venga a buscar, vivir cada día guardando su palabra con fidelidad. Por eso la importancia de leerla, de estudiarla. Si no, hablando vulgarmente, nos comemos cualquier buzón, ¿no? Cualquiera nos puede decir como enseñanza de Dios cualquier cosa y nosotros la creemos, y eso va a afectar a nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y ni hablar de llenarnos nuestra mente y nuestro corazón de cosas totalmente contrarias a lo que es Dios, ¿no? Y su palabra. Así que controlemos nuestros tiempos frente al teléfono, frente a la tele, frente a internet. Lo que consumamos, que sea siempre filtrado por la palabra de Dios, que sea bíblico, que sea doctrinal, y guardemos el mandamiento hasta que el Señor nos venga a buscar. Y el último punto que tiene que ver con nuestra vida, anhelando la venida del Señor, es el compromiso de una vida dedicada al servicio. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 1, y versículo 9 y 10 vamos a leer. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y, versículo 10, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Otra vez en el contexto de esperar
la venida del Señor, se nos dice cómo estos hermanos de Tesalónica daban buen testimonio, ¿no?, de haberse convertido de los ídolos a Dios, y no solamente que habían entregado su vida a Cristo, sino que además le estaban sirviendo para servir al Dios vivo y verdadero y esperar al Señor. O sea, mientras esperaban al Señor, ellos habían dejado atrás su vida pasada y ahora se habían convertido a Cristo y estaban sirviendo al Señor. Y qué importante esto también para nosotros, ¿no? Mientras esperamos la venida del Señor, que puede ser en cualquier momento, es inminente, debemos vivir para servir, ¿no?, a Dios en el ejercicio de nuestros dones, en la predicación del Evangelio. Qué importante, ¿no?, el desafío de contarle a otro que el Señor puede venir en cualquier momento y que si no arreglaron sus cuentas con Él, se van a una eternidad sin Cristo y de condenación. La Biblia nos insta a no dormir, ¿no?, a no estar en una hamaca paraguaya así, viviendo con nuestros propios intereses, sino que tenemos que velar por los asuntos de Dios. Mateo 13:33, y con esto ya terminamos. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la leudora que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas de la fundación del mundo. Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos dijeron... No, este no es el pasaje. Mateo 13. No, este lo anoté mal. Bueno, es el pasaje donde habla de que hay que velar, ¿no?, mientras llega el esposo, y no dormir. Y nos habla sobre la venida del Señor, que nuestra actitud debe ser justamente esta, de velar, de estar atentos, de estar despiertos, porque el esposo puede venir en cualquier momento. Y Apocalipsis 22:12 nos habla sobre la importancia de vivir sirviendo a Dios mientras le esperamos, porque Él va a recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí? El Señor viene, pero también tenemos que pensar que Él viene con recompensas. ¿Para quiénes? Para aquellos que hayan vivido su vida como Dios quiere que la vivan, en santidad, sirviéndole, teniendo paciencia en medio de las pruebas, guardando su palabra con fidelidad. Y podríamos poner en nuestros labios las palabras de Isaías en capítulo 64:1, donde dice: oh, si rompiese los cielos y descendieras, ¿no? Como un anhelo del profeta decía: oh, Señor, si se abrieran los cielos y vinieras hoy a buscarnos. O las palabras de este capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 20, cuando dice: amén, sí, ven, Señor Jesús. ¿Es nuestro anhelo que el Señor venga pronto? Yo creo que sí, ¿no? Aunque a veces nos gustan cosas de esta vida y parece que nos aferramos demasiado, pero tenemos que pensar que la venida del Señor está pronta, que hay evidencias, que hay señales de que este tiempo se acerca. Recordemos los 4 puntos: vivir en santidad, y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, dice, la esperanza de que Cristo va a venir. El segundo punto, ¿cuál era? Paciencia bajo la prueba, ¿sí? Somos probados, pero el Señor no tarda, falta poquito, y el que ha de venir vendrá. El tercer punto, que guardes el mandamiento hasta que el Señor se manifieste, que guardemos con fidelidad, estudiemos y vivamos la palabra de Dios. Y el cuarto punto, que podamos tener un compromiso de una vida dedicada a servir al Señor, pensando de que el Señor viene en breve con una recompensa para galardonar a cada uno según haya sido su obra. Que el Señor nos bendiga y que su palabra pueda realmente calar hondo en nuestros corazones y que podamos vivir cada día como si el Señor viniera hoy.
Vamos a terminar con una oración y preparar nuestros corazones para compartir los símbolos. Señor, gracias te damos por este día, porque podemos estar tus hijos reunidos en tu casa, Señor, estudiando tu palabra, conociendo, Señor, cuáles son aquellas evidencias que van marcando el fin de los tiempos y que tu venida es pronta. Y, Señor, que en base a esto podamos vivir cada día de nuestra vida esperándote, Señor, con fidelidad, con esa esperanza, Señor, de que pronto vas a venir a llevarnos a tu presencia. Y mientras tanto, Señor, como dice tu palabra, cada vez que nos juntamos como iglesia a recordar tu obra en la cruz a través de estos símbolos, estamos anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él nos venga a buscar. Que al participar de este pan podamos pensar en ese cuerpo, Señor, que Jesús entregó en la cruz para perdonar nuestros pecados. Te alabamos, te bendecimos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.